Hoy te invito a ir de allá para acá, a conocer historias de personas que viajan por el mundo. Algunos lo hacen por trabajo, otros por pasión, y también están los que andan en búsqueda de respuestas. Pero todos tienen algo en común: cruzar fronteras para crear, descubrir y contar. Bienvenidos a De Allá para Acá, un espacio donde ellos traen su mundo a tus pies. Hoy nos vamos de allá para acá con Martín Ron. Es uno de los 10 mejores muralistas del mundo. Oriundo de Caseros, hoy conoce las ciudades más emblemáticas del mundo desde las alturas, entre grúas y andamios. Con su arte a gran escala le rindió homenaje a figuras como Messi, Maradona y el Papa Francisco. Y si bien su obra hiperrealista viaja a través del ciberespacio, sorprendiendo a miles de usuarios, él también viaja para dejar su huella en calles de países que nunca imaginó conocer. Bienvenido, Martín. Gracias por invitarme, Renata, a este living hermoso. Gracias a vos por estar acá. Si no fuera acá, ahora mismo, ¿en qué parte del mundo te gustaría estar? Mira, esa pregunta me la hice apenas empecé a viajar y después de recorrer el mundo, Argentina. Tuve posibilidades de quedarme en otros países, pero nada, estoy muy arraigado en Argentina. Aunque suene medio... es Argentina, no es otra parte del mundo. Vos sos de Caseros. Yo soy de Caseros. ¿Y ahí empezó tu camino artístico? Ahí desde muy empezó chiquito. todo, sí, en las paredes de mi barrio. Después de la adolescencia, cuando terminé la secundaria, yo venía en el camino duro, veníamos de la secundaria en el año 2000 y yo estaba agarrando el camino duro, de ciencias económicas, buscar laburo. De hecho, mi refugio ante la crisis fue trabajar con mi mamá, que es contadora, en el estudio contable. Nada, yo ya venía de la secundaria, que era el que dibujaba, el que ayudaba a los profes, ya pintaba grande y nada, me daba cierta identidad y cierto power, cierta inmunidad también para zafar las materias, todo, porque me compraba las profes. Y eso de alguna manera lo trasladé a la calle. O sea, pinté desde muy chiquito, siempre fui a talleres, pero no tenía claro qué era lo que quería seguir, no estaba muy cómodo con seguir ese mandato que te normaliza el colegio en una dirección. Pero bueno, tuve la suerte también de explorar esta parte artística y de alguna manera ese aburrimiento que tenía mientras estudiaba y trabajaba de algo que no sentía, hizo que me dio motivación para, como escape, empezar a pintar en las paredes de la calle, allá en Caseros. ¿Tu madre contadora, hay algún artista en la familia? Mi mamá, que es contadora. No sabes cómo dibuja. Dibuja números. Dibuja números. ¿Y empezás en las calles de Caseros? Sí. ¿Y pedías permiso? ¿O siempre cualquier con permiso? pared? Porque viste que el arte callejero, el arte urbano, está muy asociado a lo vandálico. Sí. Y tenés dos corrientes. Tenés lo que sería lo vandálico, el graffiti como lo conocemos, y esto de ir y tomar las paredes. Y otro que es la parte más artística. Yo de alguna manera volqué todos mis conocimientos artísticos, que lo venía desarrollando desde prácticamente los 6, 7 años hasta toda la adolescencia, hasta los 16 años. Siempre, todos los sábados, era ir al taller de Betty. Así que tenía una técnica, tenía una escuela y una formación bastante técnica. Y eso es lo que llevé a la calle. Y para trabajar con esa técnica y en estas condiciones, sobre todo la luz solar, o sea, no es pintar de noche y salir. Como no venía el palo del graffiti, dije, bueno, me pongo a pintar y nada, con permiso. Primero en casas de conocidos, de amigos, de vecinos. Y después salir a golpear puertas, mostrar un poquito de lo que ya venía haciendo para que me den autorizaciones. También apalancándome un poquito con los programas artísticos que en esa época brindaba la municipalidad, que conseguía pinturas, entonces se donaban pinturas y por ahí se iban a embellecer paredes de algunas zonas que por ahí no se veían bien porque las paredes estaban viejas, deterioradas. Entonces ahí me fui armando, pero nunca le puse como objetivo de vida dedicarme a pintar murales. Era un hobby. Como a mí en vez de pintar en mi casa, que me aburría, pintaba en la calle. Pues necesitaba que la gente forme parte del proceso, invitar amigos que me ayuden a pintar, buscar la reacción de la gente, que era lo que, sin darme cuenta, experimenté en la secundaria. Esto de zafar de la hora de clases para ayudar a las profes de plástica para hacer el decorado de un acto de colegio. Entonces pintábamos murales, me acuerdo que había un pizarrón que era enorme en el patio del recreo donde se hacían los actos, y cada vez que había una fecha patria, alguna efemérides, se ponía, hoy es 8 de julio, 9 de julio, día de algo, ¿no? Entonces se hacía un dibujo. Y me llamaban a mí para dibujar. Buenísimo. Y toda esa, y la gente como reaccionaba. Después me identificaba, che, vos lo hiciste, qué bueno.
Entonces eso trasladé a la calle, que era lo que me gustaba. ¿Cómo es tu proceso artístico? Mi proceso artístico es, empieza después de que conozco la pared. Sea porque o me la señalan para pintar, porque me están convocando, o porque es una pared que conecto, porque me gusta dónde queda, el formato que tiene. O sea, ahí empieza el proceso creativo. Eso está bueno, claro, porque a veces parece como que uno tiene, ¿no?, un montón de diseños que quiere hacer y después encuentra la pared. En mi caso es al revés. O sea, veo la pared y veo qué me motiva a pintar y qué me inspira a pintar. Porque no es lo mismo la misma pared con las mismas dimensiones en un barrio, en otra ciudad en el mundo. No es lo mismo cómo abordás la pared, porque la misma pared, si vos la abordás en ángulo o de frente de a 5 cuadras, siempre te va a inspirar algo completamente diferente. Y más conociendo el lugar donde vas a pintar, si querés destacar algún aspecto importante del lugar o alguna historia o algo. Entonces trato de no tener ideas, ver qué me dice esa primera impresión de la pared y ya es automático, ya una imagen se me viene a la cabeza. Por lo menos compositivamente, algo abstracto, decir, bueno, acá va algo central, algo más complejo. Y ahí empiezo a trabajar. Tiene mucho que ver con el contexto y de hecho entrevistás hasta a los vecinos. Sí, tal cual, veo qué pasa, porque a mí me gusta, hago dos cosas acá. Si no tengo idea, si no hay algo, una justificación para pintarla desde la consigna, porque no la tengo, no me la dan, me dice a cero libre, trato de preguntarle a los vecinos a ver qué pasa acá. No irme a la ciudad, porque si no uno cae en los lugares comunes, ¿viste? Vamos a hacer algo representativo de la historia de esta localidad, entonces va a lo aburrido. Está bueno destacar por ahí esas historias mínimas, si hay algún personaje del barrio, no sé, un vecino querido, no sé, hasta un perrito, cualquier cosa, algo que cuente para descubrir cuál es el ADN de esa comunidad, a mí me sirve ya de punto de partida. ¿Esto fue así desde caseros? O sea, vos ya desde chico en tu adolescencia ya entrevistabas. Sí, siempre empecé a incorporar, ¿hablabas? porque también lo que hacía era... Yo vengo del hiperrealismo y siempre fui obsesivo con esa técnica, sobre todo por cómo funciona ese impacto visual que tienen en la calle. Entonces siempre dependí de fotos. Entonces casi siempre estoy sacándole fotos a amigos, a vecinos. Porque también me gusta, porque después también cuentan la historia. O sea, en composición donde aparecen manos, trato de decir, che, a ver, Renata, tus manos, listo, perfecto, vamos a usar tus manos de modelo. O alguna cara, alguna pose. Entonces, cuando los involucrás, te resuelven y también los haces formar parte. Y eso está buenísimo. Vos dijiste antes que no pensabas que ibas a ser artista, menos muralista. ¿En qué momento dijiste, ok, me voy a dedicar a esto? Después de la secundaria fueron 4 años de esto. O sea, por un lado estaba preocupado qué iba a hacer porque ya no me representaba lo que estaba estudiando. Hice 3 años de ciencias económicas y en paralelo laburé con mi vieja. Un embole. Era para eso, seguía el camino para contador. Yo ya sabía que no me representaba. Por eso no descuidé mis pasiones. El problema de esa época, imagínate que en esa época, que era entre el 2000 y el 2005, no había ni Facebook. Recién creo que el Facebook me lo hice después del 2006, 2008 aproximadamente. Entonces, no tenía ni referentes que se dediquen de lleno al muralismo, entonces no tenía inspiración. No venía del palo del graffiti, porque si vos venís del palo del graffiti ya te conocés con otros grafiteros que están en la misma, en el barrio, y salen a pintar y se genera, ¿no?, un espacio de intercambio. Y tampoco estaba, si bien Caseros y Trέφero está cerca de Capital, nosotros en esa época, en esa edad, ir a Capital era para o ir a bailar, o ir a hacer algún trámite, o ir a estudiar. Entonces, no estaba en el circuito del arte, que vos decís, che, tengo un museo cerca, me inspiro. Entonces no había una referencia, entonces no sabía que había más allá de esto de hacerlo por hobby. No se entendía como un laburo. Y también está bueno no entenderlo como un laburo, porque gracias a eso no caí en, che, me quiero dedicar a esto. Y en esa época, si lo entendés como laburo y que no te conoce nadie y querés aprender, caes en la beta comercial que es, bueno, voy a los locales comerciales a ver si quieren un mural. En esa época tampoco estaba de moda los murales, que no se ven murales en comercios como se ven hoy. Y por ahí era decorar un pelotero en esa época, que estaban de moda los peloteros o algo muy puntual que por ahí relacionado con la cartelería, que también son oficios. Yo buscaba otra cosa, que era jugar un poquito con el espacio público, intervenirlo y jugar un poquito a la reacción. Con esa idea
que uno por ahí tenía en esa época de decir, che, pensá que pinto esto y le estoy cambiando aunque sea 5 segundos de la realidad de otra gente y eso se genera como un efecto mariposa. Entonces yo flasheaba eso, ¿viste? Hacer un poquito de historia, que tiene que ver por ahí con trascender, ¿no? Cosas que en el momento no analizás, pero después de grande lo podés llegar a analizar. Entonces empecé a salir y buscaba la reacción. Pero se dio que con cada mural que empecé a pintar, me empecé a proyectar como artista. Porque quien ve ese mural veía la obra de un artista. No Martín, el hijo de Norma o Guillermo en el barrio que está estudiando económicas. Entonces, che, vos sos muralista, vos sos muralista, vos sos muralista. Y eso fue como todo el marco que me llevó a ir decidiendo, no abruptamente, sino de a poquito y progresivamente, a que esto se puede convertir, y no en un laburo, porque nunca lo entendí como laburo, sino en un estilo de vida, en algo que un hobby se puede llevar a otro lado. Cuando pasa el tiempo, después del 2000, creo 2007, 2008, cuando uno ya se hace Facebook y ya está en contacto un poquito con el mundo, yo también era medio reacio a las redes sociales. Yo creo que de todos mis amigos fue el último que se compró un celular en esa época. Era como, no, esto no es mucho. Ahí cuando hay una apertura con las redes sociales y estos primeros, ahí te das cuenta que hay un montón de gente que también está haciendo y ahí ya empiezan los primeros encuentros con otros que están en la misma y se empieza a abrir un camino. Entonces en esa época decía, en el mundo están pintando, pero murales, pero estamos hablando de murales gigantes, con grúas. Son unas, ahí, bueno, hay algo que son como unos camioncitos con grúa o grúas tijeras. Entonces se veía como, che, hay un camino. Y de hecho hay muchos artistas que están viajando, porque había pocos artistas en el mundo que para cubrir la demanda de murales en festivales, pues se estaba abriendo un poquito en la concepción de la gente que los grafitis no necesariamente están asociados a lo vandálico, sino son obras en la calle. Y entonces empezó a generar toda una comunidad de cazadores de arte urbano que empezaron a generar demanda en las ciudades y motivar a los artistas para que pinten. Entonces empezaban a donar un poquito de paredes, las instituciones y los gobiernos empezaron a entender que se pueden capitalizar de dos maneras porque empiezan a embellecer los espacios y a la vez se le da un espacio de un espacio donde los artistas pueden crecer y no están en poco tiempo la vía pública vandalizando. Es como que ordena un poquito y también le da las herramientas para pintar en grande, porque nadie puede hacer arte vandálico o efímero rápido sin grúas y sin todos los costes altos que tiene la producción de un mural gigante en edificios. Me mencionás que el arte en la calle estaba asociado a lo vandálico y a la delincuencia también. No, pero eso más en la gente. Pasa que empezó, las primeras intervenciones que se dieron en New York en fines de los 70, 80, ponele, eran grafitis y venían por una cuestión de reclamar el espacio público, manifestarse, era todo como una contracultura. Entonces por eso estaba asociado a lo vandálico. Y porque la gente también lo entiende así, porque donde hay un grafiti hay una pared tomada por la fuerza, una persiana. Entonces siempre estuvo un poquito así, pero que el camino que hace eso, que muchos artistas, grafiteros, empiezan a encontrar un camino de aprendizaje y en la pintura, como así como lo encontré yo, cada uno, cómo empezó, se empieza a interiorizar más en pintura y empieza a hacer cosas mucho más, no sé si lindas, mucho más profesionales, mucho más complejas. Entonces, por repetición y por copar varios espacios, la gente lo empieza a tomar como contracultura, algo diferente, algo nuevo. Entonces empieza a ser una asociación entre artista, obra que está en la calle y un cierto público random de gente que camina que le empieza a sacar fotos, la empieza a compartir, le empieza a gustar, lo empieza a señalar, le empieza a identificar los artistas por seudónimo, que ya ahora lo podés buscar en las redes sociales. Entonces empieza a generar todo un circuito medio caótico, como que se empieza a ordenar. Entonces ahí es donde empieza la demanda, las ganas de los artistas a salir a buscar unas paredes que por ahí son legales, porque te invitan en festivales, o el vecino ya no está tan reacio, este que me está pidiendo porque ya vio otra obra, dice, gracias por elegir mi pared. O sea, yo pasé de tratar de convencer que esto va a estar bueno a gracias por elegir mi pared. Y pasan un montón de cosas. ¿En qué momento crees que el arte urbano, el arte en la calle, pasó a tomar más dimensión y también a ser más respetado? Yo creo que entre el 90 y... O sea, ya venía,
pero creo que si podemos poner una fecha, en 99, 2000, por ahí. Llegaste justo. Sí, lo agarré, sí, digamos, ahí empezó, yo entré como una segunda generación, porque ya estaba, pero bueno, por las redes sociales no lo veía, pero ya estaba pasando en grandes ciudades del mundo, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que había ya una generación de artistas que ya estaban pintando paredes, pintando con pinceles, no necesariamente estar en el mood del aerosol y del graffiti. ¿Cuándo te llega el primer llamado para irte de viaje a hacer un mural? Eso fue en el 2013. Directamente la escala fue de Caseros a la ciudad de Buenos Aires, participando en los primeros festivales de arte urbano, que lo organizó un amigo Butter, Meeting of Styles, y ahí es como que ahí te cae la ficha, che, somos una banda. Y como eso ya tenía formato de festival, que estaba comunicado, paredes puntuales y bien estratégicas de la ciudad de Buenos Aires, junto con artistas internacionales, se genera un intercambio hermoso, o sea, de experiencias, que también involucra a la comunidad que vaya a visitar. Participé en esos 2 murales y bueno, mi obra como que gustó, y este empuje que tenía en esa época el Facebook y todo, que cualquiera sacaba una foto, subía y como que se viralizaba, hizo que suba un poquito mi perfil, y eso me llevó a pintar 2 o 3 paredes más en Buenos Aires, y en el 2013 recibí una invitación para pintar en Londres. ¿Qué pintaste? Pinté una mano. En esa época pintaba, eran como unas obras más surrealistas. Era una mano y una máquina que se transformaba en mano y no sé, señalaba un Butcher porque había como todo un conflicto con los Butcher, que eran unas ardillas. Ahí le di un toque más ecológico. Con esto que te contaba de las historias. O sea, ¿qué está pasando ahora? Y una de las noticias era que había como todo un plan para exterminar unas ardillitas que consideraban plaga allá en Londres. Entonces hice algo relacionado con eso. Pero una pared muy importante, porque es una pared donde pintaban los artistas grosos, y allá, como son pocas paredes, y ahí sí está muy reglamentado, a diferencia de acá, eran pocos lugares que permitía los gobiernos, dentro de lo legal, para pintar. Entonces son paredes que por ahí cada 2 meses se tapan y lo pinta otro artista. Pero bueno, ahí en esa época estaban todos como locos yendo, especialmente esperaban a artistas para pintar, sacar fotos y seguir muchos blogs. O sea, se empieza a generar toda una comunidad alrededor de las pinturas, porque tenés los fotógrafos, gente que hace blogs, los cazadores murales que tienen su página, encontré Entonces hay como un intercambio. Hay una comunidad. Sí, sí. ¿Qué significó para vos viajar con tu arte? Un montón, porque primero, o sea, todo lo que... Es como que uno ahí hace carrera, es como que le termina de consolidar, es el catalizador que termina como de solidificar la elección que hizo uno. Porque esto de viajar, viste que en Argentina, sobre todo en el barrio, la pegaste, llegaste a un lugar, ya te legitima. Te están invitando a Londres para pintar, o sea, es una barbaridad, pero demasiado en esa época. Después lo vas naturalizando, pero es como que te consolida como artista, y no solo como artista, de lo personal, una satisfacción de decir, che, no me equivoqué, o sea, seguiste el camino del corazón, pese a las incertidumbres, las inseguridades personales, las inseguridades que uno a veces no se da cuenta, pero que le traslada el entorno. O sea, en mi casa siempre me apoyaron, eso es lo bueno. Mi vieja me dijo, dejate pintar, dejate pintar. Yo era el que por ahí estaba más inseguro. Me encanta, pero no. Sí, esa incertidumbre. No puedo hacer pintárselo porque ya se agota ahí. Y aparte también tenía ese miedo de decir, bueno, ahora era como, ¿cómo se dice? Síndrome del impostor. Sí. Yo me acuerdo que pintaba de hobby los fines de semana, que me encantaba, pero cuando se formalizó ahora te paso, vamos unos años antes, se formalizó un poquito, porque del municipio, después de pintar varias obras, me dijeron, che, mi primer currito, ¿viste? Mi primera chamba. ¿Qué hay que hacer? Nada. Te contratamos, era un monotributo. Me tuve que hacer el monotributo en esa época por 2 mangos. Y te contratamos, vos pintá murales. Pintate un mural por mes. Era una changuita, nada. Entonces fue la primera vez que estabas cobrando por tu arte. Claro, que eran 2 monedas, pero a mí me importaba porque es como que alguien se está fijando y te lo está representando como un laburo. Aunque no lo entendía como laburo, digo, bueno, me lo están reconociendo porque yo también entendía que
che, o sea, no perdamos a este pibe porque está manija y le damos una posibilidad para que pueda encontrar el espacio, porque está sobreocupado, porque mientras tanto laburaba, estudiaba, para que se haga un huequito, porque le gusta a los vecinos, le damos un espacio al artista y lo capitaliza también el municipio. Entonces dije, sí, siempre y cuando me den la libertad de hacer lo que yo quiera. No que me digan, che, andá y pintate esto, pintate lo otro. No, o sea, eso no lo negocio, porque no quiero que sea mi obra, que es lo que más me motiva. No que, che, bueno, vení, pintá tal cosa. Me dio un poquito de... Porque pasar de pintarlo sábado y domingo, con que van amigos, y es para decir, bueno, che, esta semana, el lunes, toca ir a pintar un lunes. Entonces, por laburo. Claro, yo iba con la escalera todo pintado y me sentía como diciendo, uy, che, la gente va a laburar, todo, y yo estoy pintando murales de 8 a 6 de la tarde, no un fin de semana que es cuando descanso y hago mis actividades. Entonces, bueno, nada, eso, está bueno la anécdota. Volviendo al punto, bueno, eso, nada, te legitima y te da como esa confianza de decir, bueno, si funcionó en Caseros y ahora me están y funciona en la ciudad de Buenos Aires y ahora me están llamando orgánicamente porque no mandé un mail para pintar en Londres porque vieron una obra en un ¿cómo se llama? Un circuito de arte urbano en la ciudad de Buenos Aires y queremos a este artista para pintar para jugar en primera en esta pared, nada, dije, se abre el mundo, porque si pinto allá, o sea, y ahí es como que dije, no, me pongo las pilas, ya me venía poniendo las pilas y todas esas cositas, esos otros curritos que uno tenía, lo fui soltando de a poquito para darle espacio a esto. Y cuando terminé de tirar el último currito ahí, pareciera como que se abrió el manantial de la abundancia y empecé a recibir un montón de invitaciones, muchas propuestas acá. ¿A partir de ahí no paraste de viajar? A partir de ahí no paré de viajar, o sea, todos los años hago 2 o 3 viajes. En su justa medida, porque también tuve la posibilidad de viajar y estar de gira, que era lo que en esa época se hacía. Pues ya te digo, no eran tantos artistas en el mundo y había muchos festivales. Y uno tenía la opción de decir, che, vuelo todo y me voy 2 años a Europa a pintar y ahí sí podés pintar de festival en festival. A mí me gustaba la idea de viajar y volver, porque a mí me gustaba también esto de pintar cerca de los conocidos, porque me gustaba esto que te decía de lo de la reacción. Pinté en Londres y después me di cuenta que los viajes son parejas que por ahí no voy a ver nunca más. Claro. Salvo que vuelva otra vez y por ahí ese mural ya no está más. Entonces, si bien pintaba, no estaba tan conectado con el lugar y era como lo exótico que viene un artista de Argentina a pintar en los países que fui, funciona la obra, pero si bien recorres y está buenísimo viajar, porque es algo que no voy a dejar de hacer nunca, perdés un poquito de todo ese biribiri lindo. Porque vos cuando viajás, haces el mural, lo terminás y te vas. Automáticamente. O sea, no tenés ni una semana para ver la reacción de la gente. Claro, podés negociar alguna que otra días, pero en realidad es muy acotado el tiempo. O sea, lo comprimís. A veces tenés que simplificar, a veces te tenés que arreglar que los días que tenías para o vacacionar o para descansar o descubrir o sea, me ha pasado viajar un montón de veces que llegué, al otro día tuve que pintar y porque llovió, porque siempre hay alguna contingencia, algún retraso porque los materiales no llegan o algo. Uno cuando viaja se toma 3 o 4 días a lo último para recorrer. Claro. Lo tenés que agotar y nada, pintando rápido, terminando lo último porque en 2 horas tengo que estar en el aeropuerto. Me pasó. Vos estás armando la valija para el viaje. Sí. ¿Qué metés que tenga que ver con tu trabajo, digamos? ¿Llevás materiales, llevás pinceles, sí, arneses, no sé? Yo soy precavido porque ya conozco mis pinceles. Estoy esponsoreado también por una marca de pinceles que desde hace años y siempre me llevo de eso. No tanto de esto, no te lo digo tanto por el chivo, me llevo... Porque realmente son muy buenos y genera un vínculo yo pidiendo los pinceles y después te damos lo que queramos. Pero me llevo esos pinceles personales porque son los que estoy acostumbrado a pintar y ya sé cómo funcionan. Los pinceles, o sea, no son todos iguales. Tienen diferentes cerdas, diferente tecnología en la cerda y hay algunos que corren más. Y aparte porque ya está, listo, eso ya te lo llevas. Y otra cosa que me llevo también son unas bateas, que son unas bandejitas que las consigo solamente acá y afuera me cuesta. Entonces me permite colgarlas y no estar agachándome porque allá como que se usan bandejas más chatitas. Sí, me llevo algunas herramientas porque ya después es un lío y ya estoy acostumbrado a eso y sabes que no falla. ¿Y no probás con materiales de otros países? Sí, no, eso es... A ver, como que jugar con eso. el mix. También. Hago eso y también cuando te dan
ticket libre para ir a la pinturería y dice, che, elegiste todo lo que necesitas. Ah, tipo de argentino, llevo, porque sé que esto no lo voy a usar y después lo puedo traer acá, porque también hay otro tipo de pinceles que también puedo lograr otras cosas, pero acá no se consiguen. Entonces me traigo. Entonces vas armando como una colección de pinceles. Y también te llevas esos viejitos Sí. que se fueron gastando, que te sirven para hacer El que no determinada podés cosa. soltar. Claro, esos que no podés soltar, viaja también. Cuando viajas, ¿cuánto tiempo más o menos estás? Ya sé que dependiendo del mural, pero ¿es una semana? ¿Es un mes? Por lo general son 20 días, 2 a 3 semanas. Depende de qué complejo y qué grande es el mural. Si el mural es fácil y es chiquito, son 2 semanas. Así tengo una semanita vas pintando despacito y cortás antes y haces la tuya, claro. Si el mural es grande, al revés. O sea, más de un mes, por ahí es mucho, porque también uno tiene que descuidar las cosas de acá. Entonces se adapta al tiempo. Eso es lo bueno que tienen los murales. Podés tener desde una semana a un mes para pintar el mismo edificio y llegás. Porque simplificás. Ya le tomaste el tiempo, ya sabés lo que vas a hacer. Y eso es lo bueno que tiene la experiencia. Que vos sabés si te vas a meter en un quilombo o tenés que simplificar. También teniendo en cuenta que a mitad de obra siempre pasa algo. La grúa falla, te puede llover 3 días. Entonces también hay una mecánica y hay un modo de encarar la pintura que es de lo más prescindible al principio y lo imprescindible al final. Es como decir, bueno, iba a ser un cielo con nubes y me quedan 2 días porque no llegué porque llovió. Bueno, no hay nubes, celeste. Y es lo mismo, solamente lo sé yo. La lluvia es tu enemiga en el proceso y el sol en el post. Todos son amigos y enemigos. Es muy bipolar la relación con el clima. Sí. Porque te da un recreo la lluvia. Claro, el sol es buenísimo todo, pero el sol de Doha, por ejemplo, de Tailandia, Malasia, es el enemigo principal, no se puede. Y te haces amigo de la luna, porque pintás de noche con reflector y dices, uy, qué placer, cómo baja la temperatura y pintás de noche y dormís de día. ¿Pintás bajo las estrellas? Sí. Ay, qué lindo. Sí, me tocó. En Arabia y en Doha de noche, aparte tú como que si vas en una época del año que hace mucho calor, realmente la vida se mueve, es más nocturna. Fuimos a Riad el año pasado en Arabia. Claro, no pasa nada de día. Y a las 8 empieza a salir la gente, todo, y ves todas las máquinas trabajando de la obra pública, que allá es mucho, está todo el día. Imagínate, es una ciudad que vive creciendo. Máquinas, corte de calle, topadoras, a la noche. Funciona a la noche. Y nada, y tiene su parte linda, romántica, pintar de noche. Parece como que el tiempo se detiene, no suena el celular, porque están todos en otro y vos estás pintando. Viste que el arte también está relacionado con la noche. Sí. Es como que encontrás también el espacio. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que tenés poca luz. Entonces tenés que resolver y al otro día ir temprano, antes de que baje el sol, para ver si los colores y lo que pintaste se ve bien de día, porque en realidad se va a ver de día. Claro. Después la lluvia es la enemiga, porque si pintaste se te puede lavar si sale un chaparrón, pero a veces refresca, porque si es una garúa, como por ejemplo en Londres, que también te tenés que acostumbrar a pintar bajo garúa. O sea, la pintura no es que si vos pintás y por ahí empieza a garuar se te va a lavar. Tarda más en secar, pero mientras no le pegue, viste que a veces pasa que garúa poquito o a contraviento, no pasa nada. Con impermeables podés seguir pintando 1 horita, 2 horas, después si se larga más fuerte tenés que parar. ¿Sabés todos los países en los que hiciste algún mural? Sí. ¿Los podés contar? Sí. Bueno, Malasia, Tailandia, en Qatar, en Arabia Saudita, en Estados Unidos, tengo que ver el mapa. Bueno, en Islas Canarias, Estados Unidos ya lo dije. Sí. ¿Qué más tenemos? Juaco me ayudó. Bueno, Juaco es el machete. En Dinamarca, en Estonia, en Estados Unidos, ya lo dije 3 veces Estados Unidos. En Rusia fui 2 veces, a Moscú y otras ciudades. Debo tener por lo menos una docena más que ahora no... Y encima son todos lugares, siento, sí, que no los hubieras conocido si no fuera por tu laburo. No hay manera. No solamente que son países que no hubiera conocido, si no pintaba, que si no conocí la ciudad desde la perspectiva de lo que es uno. Ay, qué lindo eso. Y te digo que hay una diferencia abismal porque también fui a otros países de vacaciones que no fui para pintar y tendés como a vas con la ansiedad del turista, que hacemos todos.
Y yo decía, bueno, estoy en Sí, vas Francia. como tachando En lugares. Francia no pinté, pero fui de vacaciones. Y haces el circuito turístico, que está bueno, porque es la fotito, vas a los lugares, haces todo lo que uno espera hacer, pero no es tan divertido como ir desde tu lugar, que te reciban como artista, y hacer todo el circuito que a vos te interesa, porque estás con gente local, viendo y haciendo las cosas que te interesan, aunque en esa experiencia no hayas conocido absolutamente nada de lo turístico. Claro. No estás en el circuito turístico, estás en otro, estás haciendo vida local. Entonces comés la comida real, vas a los lugares real, vas a los barrios, te movés como si estuvieras viviendo ahí y eso marca la diferencia. Y sobre todo porque te pones en contacto con otros colegas o gente así de la comunidad o fotógrafos. Entonces entendés el mismo lenguaje y lo ves desde esa perspectiva. Y está buenísimo, o sea, vas 30 días, aunque no conozcas nada, ahí viste lo más importante que es la cultura del lugar. ¿Cuál es la cultura que más te flasheó? La que más me flashó fue todo lo que es Oriente Medio. Eso es otra cosa. Es otra cosa, pero completamente diferente. Todo lo que le dice Arabia, Doha, todo, la comida, la religión, los horarios, es absolutamente todo. Todo, la vestimenta, todo lo que, como está programado, te tenés que desprogramar y aceptar que es otra cultura. ¿Y quién te recibe a vos? ¿Siempre son personas locales? Sí, por lo general es el staff de la organización que organiza el festival o que te convoca. Uno viaja solo o viaja con asistentes o viaja y te ponen los asistentes. Siempre te vinculan con algún artista local o los asistentes de algún artista local para dar una mano a la productora que te está invitando y a mí para poder realizar la obra. Y después toda la gente que se acerca a hablar, que pegaste onda, que gente normal, a pie, que por ahí pasan, que uno es fotógrafo, otro tiene alguna inquietud, otro quiere pintar otra cosa, o gente que compartís experiencia. Entonces haces ese, un circuito súper orgánico que tiene que ver con lo tuyo, porque de alguna manera quedamos todos conectados por el mural. El arte es un lenguaje universal, pero ¿cómo te llevas con el idioma cuando viajas? Yo tengo un inglés a los Franchella. Un franche inglés. Pero te haces entender. Me hago entender. Mucha mano y mucho biribiri. Que lo fui aprendiendo. O sea, tenía un inglés básico cuando empecé a viajar y todo mi inglés lo fui haciendo en los viajes. Por ahí llego los primeros días y me cuesta y después el tercer día hasta yo me sorprendo cómo estoy hablando. Pero me hago entender. Por ahí mano a mano sí. Ya si somos 4 en una mesa ya me pierdo un poquitito. Pero hoy por hoy no es un problema. El idioma, por ahí hay un montón de herramientas. Hoy con el celular ya podéis hablar y dentro de poco tiempo ya ni necesitamos eso. Podemos tener con auriculares una charla en cualquier idioma porque vamos a eso. Pero es divertido también porque te haces entender y también hay otra... Sí. Es otra manera... A ver, no sabiendo el idioma y así con toda la torpeza de no saber, también se genera otro tipo de conexión porque hay otra predisposición y hasta es más divertido. Y uno siempre puede sacar la carta dorada, decir, bueno, te enseño malas palabras, ¿cómo se dice esto? Siempre, olvídate. No hay manera de que no conectes. ¿Qué puteada enseñás? Claro, sí. ¿Qué puteada enseñás? No, les enseño siempre el che boludo y cosas de argentinas. Ok. Eso siempre. Hoy no en falla. día todas las grandes ciudades tienen un espacio, un lugar en donde se concentra Sí. el arte urbano, el arte de la calle. ¿A vos no te gusta decir arte callejero, puede ser? Sí, arte urbano, Arte street urbano. art. Sí. Bueno, no es que no me gusta, porque arte callejero, que los murales y todo lo que sea el street art, quedó muy asociado con arte callejero. Pero Claro. arte callejero es cualquier manifestación artística que pasa en la calle, desde un mural hasta alguien que está haciendo malabares, o tocando el saxo en el subte, o cualquier... Entonces como que engloba más, pero quedó muy asociado al arte urbano. El arte callejero es mucho más grande. Más Es por eso. amplio. Entonces, claro, pintura urbana, muralismo. Yo en realidad digo muralismo o street art. ¿Dónde está ese epicentro en Buenos Aires y también en otras provincias de Argentina? ¿Y cuáles son los lugares más impresionantes alrededor del mundo para ver murales increíbles? Bueno, hoy en día en todos lados. Pero en la ciudad de Buenos Aires empezó a poner el 2000 en el centro de Coglan. O sea, yo ahí no participaba porque todavía estaba en mi burbuja de caseros. Pero la primera generación de muralistas utilizaban Coglan porque era toda una zona de baldíos, que era una parte de la ciudad que
habían demolido casas para construir una autopista que al final no se construyó. Y era como el lugar preferido porque era todas paredes abandonadas, se pintaban y ahí se empezó a hacer como el primer circuito, que después se fue desplazando. Después, bueno, la movida a Palermo con todo Palermo, que hoy por ahí está saturado, pero es más, nada, muchos locales, todo. Después se fue en La Boca, también hay. Entonces como que siempre se fue desplazando, pero también por una cuestión de fisionomía de la ciudad, que hay muchas paredes disponibles, el arte urbano es muy receptivo de la gente, a la gente le gusta, y como nunca hubo una reglamentación, ¿viste? A ver, afuera, en otros países, por ejemplo en Londres, en todas las ciudades de Europa más importantes, siempre hubo una legislación fuerte, entonces mural que aparecía, mural que se borraba automáticamente y se penaban todos. Pero después en las ciudades empezaron a entender que también hay una demanda de público y también está bueno, entonces utilizaron eso como herramienta para pintar en barrios un poquito más alejados, que no tan centrales, que haya mejor recibimiento, aprovechando que eso pone en valor los barrios, y después en todo el debate que se arma con la gentrificación, que se ponen cool y bueno, sube el valor. Es como que también hay una estrategia y nosotros estamos en el medio, ¿viste? Y así siempre se va desplazando. Hoy por hoy vas a cualquier ciudad del mundo y tenés los tours de arte urbano y tenés esos murales históricos que están en determinados lugares que por ahí están en ruinas o hay paredes que siempre se reciclan y después hay otros circuitos más alternativos donde se fue desplazando. Pero es difícil de controlar porque siempre hay artistas nuevos, se van sucediendo y se van tapando paredes, nada, y va aflorando. ¿Hay alguna provincia en Argentina que no sea Buenos Aires que se destaque también por los murales que tiene? En Salta yo sé que se hizo durante varios años un festival que se llama Manso, que me invitaron a participar, pero no pude por cuestión de viaje. Y ahí yo creo que hay bastante concentrados. En Córdoba también hay varios murales que lo hicimos, yo ahí sí participé. Y hay varios murales en toda Córdoba capital. Bueno, en Buenos Aires está hoy por hoy repartido porque tenés en La Boca, tenés en Chacarita, en todos lados vas a ver que tiene, como que cada barrio tiene su propio circuito. ¿Y en el mundo? En el mundo, bueno, tenés en España hay mucha movida. A ver, España, Italia se hace mucho por ahí en los pueblitos. O sea, si vos vas a las grandes ciudades no hay mucho, o hay, pero no tanto como en los pueblos. Y en los pueblos, o sea, te diría que casi todos, porque no recuerdo tampoco nombres de pueblos, pero se acostumbró mucho el último tiempo en llevar arte urbano a los pueblos para generar también circuito, darle visibilidad a estos pueblos, tener atracción turística. Uno muy tradicional que ya tiene varios años, muy fuerte acá en Latinoamérica, es por ahí en Chile, en Santiago hay un lugar que se llama San Miguel, que es ahí donde empezó un poquito esto del concepto de museo a cielo abierto. Y hay varios, porque tiene también la fisonomía de ese barrio, son paredes como cuadradas de 3 o 4 pisos y son varias. Entonces es un circuito que lo van completando todos los años. Y yo de esto tengo conocimiento de hace por lo menos 10 años. Y así hay, pero por todos lados. ¿Haces los tours cuando te vas a otro país, los tours de arte urbano? Sí, pero no en contingente de turistas, directamente con los artistas locales que me llevan. Bien. Bueno, en Dinamarca también, ¿cómo se llama la ciudad donde fuimos? Dinamarca también hay un circuito muy... En Aalborg. Aalborg es otro también. A veces muy de artistas top, que todos los años van tres o 4 artistas y pintan junto con una galería que también los apadrina. Entonces se pintan murales, se va armando como toda una colección y a la vez la galería le oficia de intermediario para todos los que les gustan los murales puedan comprar obra. Winwood, nuestro hermano Winwood, que es la meca de este formato. Pero se transformó un poco en otra cosa. Y se gentrificó. Winwood ahora es otra cosa, pero cuando empezó fue como impresionante. Ese fue el epicentro y el formato que después se fue copiando en el mundo. Esto de decir, bueno, a ver, señalemos esa zona, que vayan todos los de allá, financiemos, traigamos a los mejores. Y todos fuimos, pero bueno, el plan maestro atrás de eso era
que se genere la base para hacer después desarrollo inmobiliario. Por eso hay mucho debate entre artistas hasta qué punto uno colabora. Con eso, y tenés dos corrientes, ¿no? Que tenés que uno está bueno porque trae desarrollo y otro que hay desplazamiento cultural de lo que pasaba ahí, entonces la gente por ahí le empieza a subir los alquileres todo, y se tiene que ir, entonces bueno, hay un debate. ¿Qué tan grande es la comunidad de muralistas? Porque sé que conoces a varios y que hasta sos amigo. Sí, en nuestro micromundo parece que somos un montón, pero en realidad no somos muchos, pero no tiene límites, porque siempre van apareciendo nuevos artistas, porque también muchos colegas, de hecho yo ahora no lo estoy haciendo por falta de tiempo, también damos clases de murales, entonces se nota mucha gente con o sin experiencia, solamente porque se viene atraído por la actividad y se le brindan los conocimientos para salir a pintar, y vos ves que en 2 meses ya pintaron 5 murales y ya fueron armando su propia comunidad, pero va creciendo. No podría decir un número, vos decís, bueno, ¿seremos 30? No, 300, 1000, hay un montón, pero uno tiene afinidad por ahí con los que fue creciendo, con los que está en contacto permanente, tenés amigos íntimos, tenés colegas que se respetan, después tenés otras facciones que, como todo mundillo, viste que hay ciertos... Sí. ¿Viste? Así lo digo así. Claro, tal cual, pero bueno, todos formamos parte de la comunidad, o sea. Y supongo que de todos los países del mundo. Pero eso pasa en todos lados, claro. Y eso mismo lo traslada como si fuera un fractal hacia afuera, pero la comunidad en sí, más allá de los egos y todo, todos contribuimos a que nos vaya bien a todos, porque cada mural que está hecho en la calle, sea con alguien con mucha experiencia o sin experiencia, algo pasó ahí. Alguien quiso contratar o invitar al artista, a ese le gustó, a los vecinos le gustó, y todo eso contribuye a que otra gente quiera tener un mural en su casa. Entonces todos vamos generando el movimiento. No sé si se puede decir firma, insignia que tienen todos tus murales, es que antes de empezar a pintarlos escribís Hola Mamá, que también es como una especie de cuadrícula que usás para Me sirve también como cuadrícula. El Hola Mamá es algo que empezó orgánicamente con algo tan simple, porque eso es lo que me gusta y también por eso lo repetí. Porque rompe tanto la cabeza cuando ves un Hola Mamá gigante en un edificio que ya desde que lo ves ya sabés que no es publicidad, no hay nada, y tiene que ver algo con una intervención artística, un graffiti. Y lo empecé a adoptar porque, o sea, no tiene historia. Che, pero ¿qué tiene Edipo con la mamá? La mamá vive. ¿Qué es esta? Empezó orgánicamente, estaba en Moscú y no le avisé a mi vieja que, viste, que cuando todo el mundo que viaja, me viajo 15 días, vas a comer el asado, yo la visito poco a mi vieja, la visito, qué sé yo, 10 veces al año la veo porque estoy muy ocupado. No le avisé. Entonces me llama y digo, Martín, ¿dónde vas? ¿Venís a comer un asado el fin de semana? No, estoy en Moscú. Me dice, ¿cómo no me avisaste? Y, pensé que te había avisado, qué sé yo en la vorágine. Entonces no sé qué chiste me hizo y justo estaba haciendo el garabateo, que es una cuadrícula, o sea, cuando uno garabatea y llena de estos grafismos en la pared, le sirve a uno de coordenada para saber dónde pasan las líneas del dibujo, como si fuera una cuadrícula tradicional de dividir todo en cuadradito para, así tipo batalla naval, saber qué marquitas vas haciendo en cada cuadrícula y completar el rompecabezas. Entonces le puse Hola Mamá y le mandé. No pasó nada, yo seguí pintando. Pero después, como era un edificio, ese Hola Mamá estuvo como una semana, mientras yo iba dibujando, pintando, y la gente me llamó la atención cómo se entretenía con el Hola Mamá. Le parecía gracioso, tierno, un montón de cosas. Y estamos hablando de un festival de edificios de 50 metros de alto, todo un complejo, como todo un suburbio ruso gigante, todo bloques grises, y lo único que le daba color eran todos los murales que se estaban pintando en simultáneo, que eran como más de 30, 40. Entonces iba mucha gente y caminaba, sacaba fotos, pero hola mamá, dice. Yo, claro, los rusos lo entienden. Hola mamá, no sé cómo se dice. ¿Y tu madre qué te respondió? No, nada, una cosa, lo puse en el grupo, jajaja, y ya está, quedó. Pero yo presté atención cómo pegaba en la gente, sobre todo otro idioma, y ahí como que dije, che, quedó. Después lo empecé a repetir. Lo empecé a repetir y pasaba esto mismo en cualquier parte del mundo donde pintaba. Entonces dije, nada, esto lo adopto. Y aparte es muy tierno y también es interesante porque es legible en casi todos los idiomas.
hola mamá. Ya entendés que dice hello mom, oh mom, sí, no sé genera qué. empatía. Y después si te pones a pensar también son dos palabras importantes que son las primeras que aprendemos cuando empezamos a hablar también. ¿No? Es la primera conexión familiar, es un hola y después enseguida viene el mamá. Así que dije, esto no digo apropiármelo, pero lo voy a repetir. Porque evidentemente esto conecta a la gente. Entonces lo empecé a repetir y lo convertí en como una insignia, un coming song. Lo dejo, la gente que flashee un poquito, que genere conversación, porque ahí pasa que, che, ¿qué hicieron ahí? Y ya mucha gente, no, va a venir, eso lo hace Martín Ron, entonces ya empieza a hablar la gente. Y nada, ya se empiezan a mover cosas y después voy y pinto. Y con el de Maradona, Dalma y Janina te pidieron que pongas hola papá. Exactamente, hola papá, y como le dije a Dalma personalmente, al principio dije, no, eso no se negocia. De hecho, los organizadores me dijeron, mirá que la familia de Diego quiere que pongas hola papá. Digo, no, eso no lo puedo negociar. Digo, yo ya vengo haciendo la mamá, ahora le voy a poner hola papá. Y después le dije a Dalma, digo, pero si a tu viejo le pintaron una Ferrari negra, ¿por qué no le voy a pintar yo hola papá? ¿Viste? No te ibas a resistir al Diego tanto. todo, claro. Al Diego todo. ¿Quién soy yo para no? ¿Qué significó para vos pintar al Diego, a Messi, al Papa? Es buenísimo pintar ídolos populares. No son los únicos ídolos populares que pinté. De hecho, el primer ídolo que pinté, uno de los primeros, bueno, Sábato en Caseros y a Tevez en Fuerte Apache, en la Medianera. Los ídolos populares son avatares, son figuras que si lo pintaste en un lugar estratégico y en un contexto, son banderas. Y la gente conecta y hay algo de la pintura. Ya de por sí la pintura, cuando vos pintás a alguien, lo estás inmortalizando. Lo tenemos como en el ADN, así crecimos cuando vemos los genios de la pintura. Antes no había fotografía, no había tecnología, entonces lo único que generaba memoria se hacía a través del arte, los monumentos, o sea, todas las estatuas que vemos, todo es de alguna manera contar la historia, el legado que siga a nuevas generaciones. Entonces, la pintura de un personaje querido, que no necesariamente tiene que ser mega famoso, puede ser un personaje querido del barrio, llega mucho. Entonces lo consagrás, es como que lo eternizás de alguna manera. Eso estamos hablando para cualquier gente que por ahí no está vinculado al arte. ¿No? Mi tía, ay, lo pintaste. Entonces genera como algo como que llega al corazón, está pintado. Y encima gigante. Entonces genera mucha conexión con los seguidores de los ídolos populares. No me dedico al 100% a pintarlo, pero cada tanto siempre aparece la oportunidad de pintar un ídolo. Y cuando está esa oportunidad, una buena oportunidad estamos hablando, no salir a... Porque también hay algo así en el mundillo que decimos entre colegas que, bueno, el abuso de eso es el atajito porque es prensable. Entonces siempre hay como un abuso de, che, pinto de los famosos porque me hago famoso por pintar famosos. Esa no es mi corriente. Pero cuando hay responsabilidad de que realmente uno lo hace por la gente y para la gente, porque acá se fusiona la dimensión del lugar, se dimensiona el contexto en que se lo pinta y dónde se lo pinta, realmente marca la diferencia. Entonces uno es servidor a eso. Y así, bueno, apareció Tevez en el Fuerte Apache, que fue en la época del Mundial cuando metió 2 goles contra México, que estaban todos, el jugador del pueblo, Ahí me vinieron a buscar para pintar un Tevez en el barrio y dije, no, pará, esto lo tengo que pintar ahí en la canchita. Esa pared está buena. Boludo, me dice, ahí es el edificio de donde nació. Digo, bueno, démosle la oportunidad de pintar eso, primero porque era mi primera vez que pintaba con grúa gigante. Y segundo, o sea, hay un potrerito, ¿viste cuando es perfecto? Hay un potrero con todos los pibitos del barrio jugando a la pelota descalzos, todo. Y justo atrás aparecía la pared para pintar, que encima ahí vivía Carlos Tevez. Dije, consígame una grúa, pero te vas a animar así, hay que hacerlo, ya está, ya se dio, hay que hacerlo. Y fue hermoso, fue batucadas, fue todo orgánico, fue rápido. Ese día, el otro día me dijo, che, Martín, que estabas pintando, en esa época te decía con la municipalidad, le dije a la municipalidad, che, consígame una grúa esos que cambian los farolitos y lo ponemos a pintar. Junté 2 amigos y lo hicimos en 3 días. Pero bueno, se empezó a generar toda
como un ritual en el barrio, venían de todos lados, apareció una murga, improvisado con los coches, música, fiesta hasta la noche, fue increíble. Y dije, che, está bueno. También al de Manuel Belgrano, que está ahí enfrente del Monumento de la Bandera. Así, mira, ídolos populares que digo, clavados son el de Tevez, que fue como el primero en el contexto, bueno, el último que pinté de Manuel Belgrano, el de Maradona y el de Messi, que son también edificios gigantes, se pintaron en contexto porque fue justo con el Mundial. Y ahora se viene uno de... ¿Se puede decir o no se puede decir? No, no se puede. ¿O sí. Sí, un homenaje a que ya empezamos en La Plata al Papa Francisco. Ah, el del Papa es buenísimo, sí. El de la Paloma. Pero estamos buscando bien... bueno, ese se pintó en La Plata, que estuvo buenísimo porque fue al lado de la catedral, fue toda una movida, hubo toda una ceremonia, justo viajé, me perdí la inauguración. Y era muy angosto, ¿eso no te desafió? Sí, más eso fue aún? Un desafío técnico. Es un desafío técnico porque al ser angosto es difícil resolver una composición, sobre todo cuando tenés que representar un retrato que es tu especialidad, o sea, es el retrato. Entonces, bueno, hay que achicar el retrato y hacer algo más corporal, con cierto dinamismo para que la obra fluya, pero también muy acorsetado por esto, ¿no? Bueno, y buscando fotos, di con una que me resolvía la verticalidad, porque es como que aparece la sotana, aparecía la cruz, seguía subiendo, aparecía el retrato y salía del cuadro el hombro, volvía a entrar y coronaba con una paloma. No, y también justo se dio que era un edificio que no tenía muchos edificios alrededor, porque era justo la esquina de una diagonal, entonces se veía cielo, y también como era un homenaje post-mortem, dije, bueno, la conexión entre lo divino y lo terrenal, que está justo con la paloma, que simboliza la paz, el ascenso, bueno. Así que estuvo buenísimo, justo al lado de la catedral. Hablas mucho de la superación constante, y de hecho comparás el muralismo con el deporte. Yo lo entiendo así. Muchos te pueden hablar así porque el arte... Yo entiendo el mural como un deportista. Eso lo vengo repitiendo bastante porque lo analizo así. Tenés toda la pata artística y toda la búsqueda por ahí más intelectual, más de ese camino de la pintura, búsquedas que uno no sabe qué está buscando hasta que encuentra algo y eso sirve para seguir llevándolo a otro lugar que no lleva a ningún lado. Es como viste Castaneda en un libro dice como que los caminos no llevan a ningún lado, solamente sirven los caminos que tienen corazón, porque ningún camino llega a ningún lugar. Entonces, bueno, tiene que ver algo por ahí. Pero la manera de encararlo tiene mucho de deporte, esa ambición y esas ganas de ir subiendo de peldaños y subiendo la vara. Porque desde cómo se hace, más allá de que es una actividad muy corporal y se necesita equipo y cierta práctica, hay algo de conquista, hay algo de llegar a algún lugar. Mirá que hasta paradójico. Por un lado, con la pintura no llegas a ningún lado, pero el sostén te lo da esta pata deportista que tengo que pintar esta pared. Listo, la pinté. Ahora quiero pintar esta, pero si no me está implicando un desafío, no sé si me motiva tanto. Entonces, ¿dónde está el desafío? La pared más difícil, cierta técnica que a mí me saque del lugar común y pueda experimentar como para ver si puedo hacer esto que me parecía imposible. Sería como el imposible is nothing. Que quede en el lugar más lejano, en el lugar más exótico. Entonces eso te va... Querés más. Querés más de eso, ¿viste? Y está buenísimo. ¿Me podés explicar cómo se hace un mural? Ya hablamos del proceso artístico, del proceso, digamos, que tenés en la previa con todo el barrio, los vecinos y demás. Después sé que usas muchísima tecnología, pero la pared y vos. Bien. ¿Cómo se hace? Porque no estás viendo el plano completo, digamos. Me encantó la pregunta, porque te puedo hacer como un cursito acelerado rápido como si fuera fácil. O sea, vamos a hacer de cuenta que es facilísimo. ¿Te gusta una pared? Pensás qué podés pintar ahí que la mejore y mejore el barrio. Y a vos también te dé, porque tampoco, o sea, hay algo de ego también, es decir, también que te represente y que te quieras mostrar al mundo, porque viste que en el arte somos todos humildes, pero no, hay mucho ego también de decir, acá estoy. O sea, ¿qué te gustaría hacer? Que te represente, te haga trascender, que mejore la pared y que le sirva al barrio.
y que te sirva también para conseguir otros proyectos. Esta es la parte más personal. Entonces, bueno, es esta imagen. Hay diferentes procesos creativos. Vos decís, bueno, a ver, ¿desde qué lado se ve la pared o la abordás? Porque no es lo mismo pintar en una plaza donde vos podés sentarte, tomar un mate y tenés esta pared que podés convivir mucho tiempo, o que esta pared esté en una autopista que a 80 kilómetros por hora y tengas una lectura rápida. Puedes hacer una composición compleja o una composición simple. Cada artista desarrolla su propio proceso creativo. Uno puede dibujar, otro puede agarrar fotos y tratamiento digital, otros tienen otras búsquedas por ahí más abstractas. El tema es que se trabaja en escala, o sea, puedes agarrar una hoja, hacer una maquetita a escala y dibujar ahí, o directamente recortar una foto en Photoshop, hacerle ciertas modificaciones, siempre a escala, y ya tenés boceto y pared. Suponiendo que es una pared grande, haces la cuadrícula tradicional que hacías en el colegio, divido a escala la misma cantidad de cuadraditos por alto por largo, y como los tengo en el diseño, ya sé qué dibujo simple hago cuadrito por cuadrito y se completa el rompecabezas. Hoy por hoy lo que hacemos es el garabateo, esto que te expliqué de lo de la mamá. Olvídate de medir, estar 3 días midiendo, que no tiene sentido. Se garabatea, le sacás una foto y digitalmente macheás el diseño con esos garabatos reales y ya sabés por dónde pasa la línea del dibujo. Hay una tecnología ahora que es buenísima, que son como unos Googles. Sí. Que directamente le sacás la foto a la pared, al diseño, y los anteojos te identifican la pared y directamente te lo pegan. Y vos te acercás y automáticamente lo tenés ahí. Ya dibujás lo que ves por los anteojos. Pero una vez que vos estás ahí arriba, digamos, tenés la cuadrícula, perfecto, ya sabés qué pintar. Pero es un poco también estar pintando a ciegas, porque no estás viendo el total. Sí y no, porque algo ves, pero por la perspectiva, todo lo que vas a ver fuera de tu área, tu campo de visión normal, lo vas a ver distorsionado. Entonces te podés hacer el canchero, pero no te va a salir bien de entrada. Vos en realidad cuando estás pintando vas como modelando, como la arcilla, ¿viste? Vas haciendo a grueso modo, no sé, algo rústico, lo vas afinando, vas repintando, vas corrigiendo. La clave es tener bien el dibujo con este sistema. Una vez que tenés bien el dibujo, ya la composición ya la tenés ordenada. Entonces no importa dónde estés, que no te vas a confundir tanto. No es que un ojo lo vas a pintar acá en el piso 2 y el otro ojo lo vas a pintar en el piso 4. Va a haber mínima distorsión que después tomás nota de la misma manera que cuando uno dibuja y se aleja para ver lo que está haciendo está bien. Acá te tenés que alejar 50 metros y perdés mucho tiempo. Pero la realidad es que vos estás pintando un edificio y vos te enroscaste en esta parte y no vas a bajar para ver esa parte. Seguís pintando otra parte y cuando bajás tomás nota de 50 partes. Claro. Y a veces no lo ves y a veces lo ves. Porque a veces estás tan enroscado con algo y no sale y te frustraste. Listo, al otro día seguís con otra parte fácil para optimizar el tiempo. Y después al otro día volvés y era una boludez, era cambiarle 2 cositas. Bueno, lo vas pintando y nada, la obra termina cuando estás a gusto con lo que pintaste. O sea, si ves cositas que todavía lo podés mejorar y si tenés el tiempo para hacerlo, lo vas a hacer. La realidad es que podés seguir pintando hasta que quede, por lo menos en el hiperrealismo, hasta que quede, le podés pintar hasta los poritos si tenés el tiempo. ¿Siempre es con grúa? Todo lo que a vos te lleve a dominar la escala funciona. Porque en realidad vos estás siempre improvisando y aprendiendo cómo llevar algo chiquitito a la escala gigante, porque vos sos el puntito como de impresora que vas pintando. Entonces, más allá de la grúa, vos podés tener la grúa porque te eleva y estás cómodo, pero también podés usar andamios, vas subiendo escalera, pero bueno, es más duro porque tenés que ser más contorsionista, porque la grúa te pone en el lugar que vos querés. Ahora el andamio por ahí te tenés que colgar, tenés que agachar. Lo podés hacer en escalera, o sea, cuando éramos más inconscientes y no estábamos tan capacitados en altura, me he subido escaleras de 5 metros y a veces por la misma ambición de decir, no llego, llegamos a atar con alambre 2 escaleras para llegar. No. Hay cosas así que estamos vivos de milagro. ¿Siempre estás agarrado igual a algo? Ahora sí con arneses, pero ya te digo, en la etapa temprana, cuando uno lo ve, dice, uy, cuánto riesgo que había. O sea, subir una escalera atada con alambre y en hojotas es un peligro. Pero bueno, y tengo entendido que años. Encima no te llevas muy bien con las alturas. Yo tengo miedo de las alturas. No, en serio. ¿Cómo puede ser?
Me da miedo las alturas. De hecho, por eso también creo que los murales como que hay algo de desafiar. No tengo el mismo miedo cuando tenía antes, pero antes me subía un andamio y ya me daba un poquito de pánico. Después lo vas superando, pero siempre el miedo está. No es que yo me subo a un edificio y ya está. Por ahí el primer edificio, por más que ya pinté un montón, el primer día me cuesta más, no subo hasta arriba de todo. Empiezo a alturas controlables y cuando voy ganando confianza, voy subiendo. Después del tercer o cuarto día ya está, ya tenés foco en la pared y no estás prestando atención a los ruiditos de la máquina, porque todas las máquinas son diferentes. Es como que, che, este ruido por qué hace. ¿Ruido encima? Sí, el ruido, lo que más me aterra es el viento, porque cuando hay viento parece que te vuela todo, parece que vos te estás desplazando y se mueve también el balancín. Entonces, si hay determinado velocidad de viento, hay que bajarse porque puede ser realmente peligroso. Pero la sensación que estés soplando un poquito de viento ya es suficiente para decir... no. Porque parece que se te va a caer todo. Mejor no. Y de hecho me di cuenta que los días que estoy cansado, porque dormí poco, porque no sé, tuve un cumpleaños, me acosté tarde, me tomé una copita de más, sí, y me tuve que levantar a las 7 de la mañana y quedé con un poquito de resaca, ponele. Y me acosté tarde, dormí pocas horas, no sé, ese día tengo miedo, es como que me da más miedo. No haber descansado a mí por lo menos me da miedo. Los sentidos están alterados. Sí, estás como más en alerta. ¿Mirás para abajo? Sí, no recomiendo mirar por abajo. No, Trato de no mirar, porque a veces vengo bien y por ahí me hago el canchero, sobre todo a veces cuando hacemos las fotos de dron, que tenés que posar, mirar para... Ahí que no estoy focalizado en la pintura, ahí sí me da miedo. Y a veces te da pánico. Me ha pasado un montón de veces, estás pintando lo más bien y por ahí se te cayó un pincel abajo. O sea, no cae a la gente porque siempre hay una protección que es la pantalla que usan en obras, viste que ponen las maderas para que no caiga material. Pero te pasa que estás pintando lo más bien, escuchando música y por eso te cayó el pincel. Cuando ves para abajo ahí te agarra como que parece que te caíste vos. No, es horrible. Me muero. Y ahí sí, no, bajemos. Estoy porque para ahí dimensionás que estás muy alto y nada, está a la vista porque es como una jaulita. Si bien es como un balcón, pero ves todo porque son rejas. Estoy para que la próxima entrevista la hagamos ahí arriba. Ah, listo, dale. Y si desafiamos los dos nuestros miedos. Así vamos. O sea, sí, empatas, olvidate. Siempre empatas a todos lados. ¿Cómo te llevas con lo efímero de tu trabajo? Porque si bien son obras gigantes que tienen muchísimo impacto, no duran mucho tiempo tampoco. No dura mucho tiempo. Mira, está buena la respuesta porque yo lo preparo y lo pinto para que dure eterno. O sea, trato de que lo efímero al momento de pintar no me lo facilite. Porque si no, muchos caen en, esto lo pinto, se llama total de foto garpa, lo subo y ya garpó y si mañana ya está. No, eso no. Lo trato de pintar realmente para que quede porque eso te garantiza vida útil, pero en 10 años, algunas horas pueden durar 20 años si no le pega tanto el sol y otras pueden durar 10 años y otro queda a las ganas que tenga el vecino de que dure o taparla de blanco otra vez o llamar a otro artista. Porque se aburrió de esa obra y quiere llamar a otro. Es como que la potestad del dueño de la pared termina haciendo lo que quiere. Pero uno ya del momento que ya sale a pintar está desapegado con la obra. Que es todo lo contrario a quien pinta en su estudio y la obra está pensada para que dure siglos y siglos y escribir la historia. Los murales se sabe que tiene una vida... Que también es una parte romántica, ¿no? Porque es como que nacen en la calle, van a tener una vida, se van a hacer amigos de la gente que conecte con la obra y sobre todo con los vecinos que conviven, que son los que después más extrañan en la obra. Y llega un punto de deterioro, que llega una madura. Yo digo, cuando madura es cuando pasa a ser invisible en el paisaje. Al principio sorprende, pero después de unos años estos vecinos ya no lo ven, ya queda como... Esa es la parte madura. Y después viene el envejecimiento, que ya empiezan a aparecer... las manchas de humedad, los globitos, si no se mantiene, porque los murales también se pueden mantener y que duren muchos años realmente. Y todo ese desgaste, ese paso del tiempo, también está bueno, porque habla de la pintura en ese estado, de vejez, ¿viste? Como que está en ruina. A mí me gusta. El mural es humano porque tiene eso que sabés que no va a durar para siempre, porque los mismos vecinos saben que... al otro día puede estar todo grafiteado o lleno de pintadas políticas. O sea, ya hay algo de que lo valorás un poquito más porque es frágil. Y tiene esa ambigüedad. Es frágil, pero a veces es monumental. No son como las esculturas, los monumentos que están pensados para que duren. Es una pintura.
Y la pintura depende de la calidad y qué había antes. Por lo general se pintan en paredes viejas que necesitaban un poquito de cariño y no son las mejores paredes, porque son las que se deterioran fácil. Y también los murales son como, o por lo menos reflexiono yo, son como entidades vivas que dialogan con la gente que camina. Porque más allá de lo que esté pintado, cada uno conecta de una manera personal y le evoca algún recuerdo. Es como la música, como una canción. Y también le da ansiedad de decir, che, esto está bien pintado, pero ¿cuánto va a durar? No solamente por el sol, porque si no siempre hay alguien que lo puede rayar, lo puede dañar. Entonces, la gente le da valor y llega de otra manera. Y aparte, a diferencia de por ahí de las galerías que me preguntabas, vos te estás yendo a pintar en un lugar que nadie esperaba que hagas una obra, en un lugar donde es muy probable que el 98,9% de las personas no tengan ninguna familiaridad con el arte o no esté en el circuito del arte que llega a los museos. Así que también está bueno porque llevas arte a los lugares donde de otra manera no llega, que la gente se hacen preguntas respecto al arte, a conocer artistas, a indagar. Y por esa gente te dice, che, vi un mural acá de determinado artista y me metí y terminó yendo a los museos de arte a indagar un poquito el arte porque le llamó la atención y le fue la chispa que inició todo eso. Y aparte vos pintas a un público que no conoces. Yo pinto en la calle, pero no es que quiero sorprender yo pinto y después pasa un montón de cosas alrededor. Te pedí que traigas un objeto de tus viajes. Sí. ¿Cuál trajiste? Bueno, traje este objetito que lo traje de Corea del Sur. Ese no te nombre ese país. Corea del Sur, de Seúl. Esta era la maquinita Es espectacular. más aspiracional de un muralista que es una Ultra Boom, que llega hasta los 50 metros. Es una réplica a escala. Esta es la que flasheaba de chiquitito, siempre fui chiquito, de más Gurrumín. Viste, hay algo de la pintura mural de complejo, ¿no? Sí. Viste que siempre me sentí chiquito, entonces tengo que pintar grande. ¿Y la compraste vos? No, ¿Te la vi, que no podía regalaron? creer. No, la compré en una tienda media rara, me perdí en una galería porque allá Seúl es como mucho shopping, muchas escaleras y hay muchos... No sé, vi ahí como de réplicas de modelismo y vi esta, que dije, esta es como que muchos años estuve como visualizando, ¿no? Qué ganas de pintar una de estas y bueno, tuve la oportunidad de pintar y la vi y me la traje. Muy bueno, tenemos que hacer un muñequito. Sí, Un ¿sabés que estaba pensando hacer Alguien de mi casa que la vio dijo, que hoy por hoy viste con la impresión 3D, hacer un muñequito. Y también trajiste un diario. Sí, traje un diario que también me llamó la atención mientras estaba buscando objetos. Son las cositas que son los souvenirs, no tengo idea. ¿De dónde es este diario? diario? Es un mural en Malasia, pero está escrito en árabe. Si sabes de árabe, tenés que leer desde abajo hacia atrás. De atrás hacia adelante, algo así. Bueno, así tengo un montón. Que estos son como las cositas que ahí es donde flashás después. Qué lindo un diario en otro idioma, la gente está hablando de vos, no saben si están hablando bien o mal. Pero bueno, estás generando algo. Buenísimo. Bueno, gracias por traerlo. Esto, por favor. Te juro, unas ganas de que quedes acá. Siempre tiene todas las articulaciones. No, es como que se extiende acá, es espectacular. se extiende allá. El mundo, según Martín Ron, es... Es muy flashero. Es el escenario de un juego. Un metaverso. Una cosa que somos producto de eso y estamos para jugar. Cuando digo jugar es para jugarlo, no para jueguito. Jugarlo, es el desafío. Porque a veces nos limitamos, pero si uno destraba ciertas cuestiones y se lo toma realmente como un juego, los problemas a veces no son tan grandes y son desafíos y son niveles que uno va llevando y a veces nada es tan grave porque todo a veces pasa más por la cabeza. Al lado tuyo tenés unos post-its y una lapicera y quiero que en uno de estos post-its dejes un mensaje para el mundo. Un mensaje para el mundo, mirá. Así es, y lo pegues en el lugar del mapa que quieras. Un mensaje, pero así esperas. Lo que quieras, puede ser cursi, puede ser una pelotudez, puede ser profundo, lo que quieras. Bueno, a ver, en el plano se me ocurre primero esto. Es una frase conocida, un poquito cursi, pero es muy real y de hecho esta es la que me representa, que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Viste que hay que
Bueno, eso me identifico porque yo empecé a pintar mi aldea y logré pintar el mundo. De caseros al mundo. Así que lo pongo acá, mirá. Conurbano de Buenos Aires. Muy bien. Listo. Gracias, Martín. Contale a la gente ahí. ¿Dónde puedes seguir tu trabajo, tu arte, tus murales? Bueno, como les dije, búsquenlo en la calle. Van a ver toda mi obra en mi página web y en Instagram, siempre como Ron Muralist. Pero si tienen la posibilidad de encontrar la dirección e ir personalmente a ver el mural, o si tienen también la suerte de que algún mural mío los sorprenda, deténganse un poquito a ver que es otra experiencia. Gracias, Martín. Muchas gracias. Por tu arte y por venir. Por favor, gracias.